La cultura es sin duda un lugar de resistencia frente a una gran cantidad de situaciones en la vida. Históricamente, pueblos enteros han resistido el embate de los tiempos mediante las expresiones del alma colectiva presentes en las diversas formas artísticas a las cuales los hombres han accedido con el desarrollo de técnicas artísticas propias de la región o producto de la mezcla de culturas. Así pues, hablemos de la cultura en Michoacán. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán, 200 años, origen y futuro. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Este es un capítulo más del programa Michoacán 200 años, origen y futuro. Es un esfuerzo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión por tener un recorrido por estos primeros 200 años de Michoacán como Estado de la Federación. Hoy estamos muy contentas con nuestros invitados especiales. Tenemos aquí al doctor Álvaro Ochoa, que tiene todo un recorrido por la historia de la cultura de nuestro estado. Tenemos al maestro José Luis Rodríguez, que es ganador del Premio Heréndira, también con un reconocimiento amplio en las cuestiones culturales de nuestro estado. Y el maestro Enrique Ortega también, ganador del Premio Heréndira y un artista visual pues muy reconocido. Queremos escucharles, queremos dialogar con ellos sobre su pensar, sobre su conocimiento en torno a la cultura de Michoacán, que es muy vasta, que tenemos muchísimo de qué hablar. Simplemente hoy estamos en el Museo de Arte Contemporánea con esta exposición especial de los 200 años de Michoacán. Y pues bueno, creo que es un escenario ideal para esto. No sé si podamos empezar con el doctor Ochoa, que nos pueda dar un primer acercamiento de pues lo que significa Michoacán en cuestiones culturales, en cuestiones históricas. Doctor, bienvenido. Gracias. Bueno, como historiador concebimos el concepto cultura muy amplio, en el sentido del cultivo del ser humano, mediante las artes, el saber popular, la ciencia, la técnica y el ejercicio. Y en cuanto a las artes, ante una sociedad michoacana de hace 200 años, eminentemente rural, hay que remitirnos a sus fiestas y sus ferias, en donde la música juega un papel muy importante. Por lo pronto es la introducción que puedo hacer, y ya en el transcurso del programa hablaremos más. Muy bien, maestro José Luis, no sé si usted quisiera dar también como un pequeño acercamiento para de ahí partir. Yo creo que es, como lo apuntó ya el maestro, y la cultura tiene que verse desde un punto de vista amplio, porque desafortunadamente se ha ido reduciendo para determinados aspectos. Se considera que la cultura puede ser relacionada con algunos aspectos de la ciudad, muy pocas veces con algunos aspectos del campo, pero la cultura es el todo, y entonces de todo lo que podamos hablar tiene que ver con el quehacer cultural. Entonces Michoacán ha sido ese proceso de inventarse un estado para desafortunadamente competir con el concierto nacional, con lo que la federación requiere, etcétera. Los estados, pues de muchas maneras se supone que son libres y que son autónomos. Sin embargo, no es así, porque están sujetos al concierto nacional y tienen que responder a las necesidades de la nación. Entonces, el quehacer cultural o el concepto de cultura está también atendido a eso.
Doctor Enrique. Bueno, en mi caso, creo yo que el arte en Michoacán, bueno, forma parte de todo este ámbito cultural que nos pertenece, que nos marca, que nos define. Creo que hay la necesidad de una investigación sobre el arte de Michoacán. No se ha recogido todavía en un libro o en documentos lo que ha sido el arte de Michoacán. En este caso, bueno, yo vengo a hablar sobre lo que sería la parte contemporánea del arte, pero bueno, sin tomar en cuenta que el arte tiene un proceso que se puede estudiar, se puede revisar, y que hay diferentes factores que han marcado el arte y que en Michoacán se han visto reflejados todos los movimientos artísticos que se han dado en el país, ¿no? Muy bien, pues entonces podemos empezar con usted, doctor, de que podamos pensar en términos cronológicos, digamos. Entiendo que la cuestión rural, como dice, está más anclada a lo mejor a un pasado en términos de la música, sobre todo. Sí, sobre todo a partir de lo que llamamos la música popular, es decir, la música de la gente común y corriente. Claro, para Michoacán hace 200 años pues, el centro urbano pues, es Morelia, Zamora, Pátzcuaro, Zitácuaro, Curándiro. Y en esos lugares, por supuesto, no faltan ni las orquestas ni las bandas, pero aún en los ranchos, en muchas casas, nunca faltó un instrumento musical, en donde por amistad, en un principio, pues van a las fiestas o a los bautizos, matrimonios, etc. Y ya en las ferias, distinto a la fiesta patronal, la feria ya implica comercio y es donde ya los músicos empiezan a cobrar un destino mayor. Las ferias en Michoacán pues, vienen desde la primeriza de Zacán del siglo XVIII, Peribán, y ya en la vida independiente el mismo gobierno se encarga de fomentar las ferias, Morelia, Uruapan, Zamora, etcétera, precisamente para que con el comercio se fomente la agricultura y la ganadería. ¿Sí? Y ahí, en cuanto a la cuestión agrícola, no hay mayor problema que decir. Repito que Michoacán es muy rural. Pero menciono también la ganadería, porque de la ganadería arranca una actividad por el ejercicio que es la charrería. Y Michoacán aporta a la charrería sus elementos. No se nos olvide que el oriente de Michoacán es el escenario de los charros contrabandistas de la hoja, reflejados en la obra de Luis Inclán, Astucia. El mismo oriente de Michoacán que tiene que ver con la aportación de Michoacán en el jaripeo, a partir de ese nombre de lugar. ¿Sí? Y pues desde la época colonial, otro elemento es el caballerango. Caballerango es una palabra híbrida, español purépecha, es decir, el que cuida al caballero. Y la charrería y la diversión ranchera pues dan pie a la música ranchera popular. Y más la de rancho, en el sentido de charateras, desmonteras, cuamileras, etc. No soy yo para hablar sobre la música en Morelia. Por ejemplo, está Alejandro Mercado Villalobos para hacerlo. Pero sí, yo quiero hacer énfasis en que el arte de la música está bien, se cultiva de una manera muy especial en Morelia, sin olvidar también a un músico temprano de Michoacán, que es Zenobio Paniagua, nacido en Tlaxcala. Él tiene que ver mucho en la ópera, sí, y es un valor que hay que cobrar. Me parece también que en esos primeros años el tema religioso seguía siendo un elemento básico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se va dando es un elemento integrador. Sí. ¿Cómo se va dando este cruce, digamos, entre esta nueva manera de percibirse como
como ciudadanos tal vez, pero al mismo tiempo todavía con estas identidades tan religiosas? Bueno, la misma Constitución de 1824 establece una religión de Estado única, que Morelos desde la misma Constitución de Apatzingán dejó muy claro, la religión católica y no más. Y en torno a las fiestas patronales, pues insisto, aparte de ser un gran elemento integrador, pues es la oportunidad para el desahogo y más donde hay bebidas espirituosas, ¿no? Y ya en 1857, en esa separación iglesia-estado, aparte de que hay que mencionar que así como que la identidad de Michoacán o de México pues prácticamente no funcionaba sino hasta la intervención francesa. Y durante la intervención norteamericana sí hubo participación incluso de michoacanos en la guerra o en la propuesta de Melchor Ocampo del sistema de guerrillas, pero como que en general México no se identificaba en ese momento todavía con una identidad. Ni siquiera la Iglesia Católica, repito, que teníamos religión de Estado, revisamos y la Iglesia Católica en México realmente no. Son los extranjeros, los irlandeses, los que precisamente dicen, a ver, ¿cómo un país protestante está invadiendo a un país católico? Y de ahí surge el Batallón de San Patricio, con el Batallón de San Patricio la música también que ellos introducen. El arte en Michoacán no ha escapado al oscurantismo de los tiempos. Prueba de ello es la censura que sufrió el mural La Inquisición, obra del estadounidense Philip Guston, que mostraba la lucha que existía en aquella época entre las fuerzas más retrógradas de la sociedad y las fuerzas progresistas del mundo. Dicho mural fue tapado durante la década de 1930 y recién hace unos pocos años se han dado los primeros trabajos para rescatar dicha obra pictórica. Con el Batallón de San Patricio la música también que ellos introducen. Muy bien, pues no sé si ustedes quieran aportar algo en torno a este último comentario que hace el doctor de cómo se va dando esta mezcla, digamos, que va conformando lo que hoy conocemos como Michoacán, pero en términos culturales, no sé si... Bueno, hay muchas cuestiones muy certeras que el doctor Álvaro está puntualizando. El fenómeno de la música es irrebatible. Podríamos sectorizar la actividad del Estado en estos 200 años en muchos aspectos, pero en cada uno de esos aspectos va a haber música. La música es imprescindible en todos los quehaceres humanos. Pero también, bueno, se define por muchas cuestiones. La artesanía es algo presente siempre y que además en muchos momentos ha definido al Estado de Michoacán en el concierto no solamente nacional, sino universal. A mí me llama la atención que aquí nos hayan puesto tantos cuernos, no sé si sea alguna alusión, pero también en la artesanía se dan a conocer no solamente una habilidad para elaborar piezas extraordinarias, sino también todos los contextos. Hay mucho sentido del humor que se vierte en el quehacer de la alfarería y en otros quehaceres. El trabajo en el campo no está exento del humor. Creo que es algo que permite incluso que la gente sobreviva. Si no, si vemos a Juan Rulfo o algunos de los grandes escritores, en el campo hay mucha tristeza, mucha melancolía y cosas así. Sin embargo, no ese es el requisito del campo. En el cine muchas veces se va con esa finta, demostrar que el indígena o que el campesino en general es una gente triste y sombría porque es pobre, porque padece muchos problemas. Sin embargo, hemos visto en todo el tiempo que el sentido del humor está presente en la vida cotidiana y eso quizá es lo que hace que sobreviva no solamente el campesino, sino la especie en general. Y bueno, la música va dando
el pie para todo lo demás. No podemos olvidar cómo de muchas maneras el campo va acercándose a la ciudad y este asunto de hacer los festejos populares va embargando y sobre todo últimamente que se van descubriendo qué importancia tienen esas fiestas populares y que de las que la ciudad no cuenta, y entonces se va apropiando de ellas y poco a poco haciéndolas parte de la ciudad. Sin embargo, como no se conocen a la luz de la cultura, se transforman, se hace una mezcolanza y otras cosas, y al final no se cumple ese proceso donde los seres humanos van practicando la vida cotidiana. Muchas veces parece que lo que la ciudad se está haciendo, imitando a lo que ocurre en el campo, pues se ve como que es algo totalmente fuera de lugar, o demasiado exagerado, o hasta penoso muchas veces. Imitar, por ejemplo, la Noche de Muertos, imitar muchos de los festejos como la Cuinchecoa, cosas así. Entonces, sí se ve, hay una falla cultural muy grande. Debemos reconocer que la ciudad es otra cosa. El campo es un asunto muy importante, y en la ciudad es muy penoso ver cómo se alude muchas veces a la tradición. La ciudad dice que estás trabajando tradiciones y cosas así. En primer lugar, las tradiciones no pueden existir en las ciudades. La tradición nace en las comunidades tradicionales, y ahí en esas comunidades lo importante es la comunidad, no las personas. Si la comunidad está bien, las personas que la componen van a estar bien. Ese es el objetivo del proceso tradicional. En las ciudades al revés. En la ciudad lo importante es el individuo, no el conjunto, no la sociedad. Entonces aquí se glorifica el individualismo, y en el individualismo no existe de ninguna manera una tradición. Lo que hay en las ciudades son costumbres. Por ejemplo, ¿cuántos años hace que la gente va a misa? Pero ir a misa no es una tradición, es una costumbre. Muchas de las cosas que ocurren en el campo, muchas de ellas son tradiciones, otras ya no, porque este proceso civilizatorio ha ido destruyendo el trabajo de la tradición y permanecen solamente las costumbres. En fin, esto permitiría ver que muchos de los productos artísticos son producto de esa costumbre, no de tradiciones específicas. Entonces, como decía Enrique Ortega, pues hay que estudiar, hay que hacer todo un proceso de estudio que no se ha podido hacer porque es muy costoso y porque ese estudio tiene que hacerse más allá de un sexenio, sino que es un trabajo que tiene que hacerse durante mucho tiempo. Hizo más trabajo importante la Inquisición en todo el tiempo que vivió que el que estamos haciendo nosotros para recolectar la información de las ciudades. Actualmente los historiadores acuden a los procesos inquisitoriales para saber cómo eran las poblaciones en esa época, cómo actuaba la gente, cuáles eran los problemas, y bueno, pues de muchas maneras sirvió la Inquisición para eso, ¿no? Entonces el trabajo de estudio es un proceso que apenas está por empezar. Pues, maestro, no sé si en adición a esta visión de las fiestas patronales y del humor y de lo que implica el trabajo a lo mejor rural diferente al citadino, no sé si en términos de las artes visuales o del área en la que se desenvuelve pudiera darnos algún comentario. Sí, yo creo que sí, todo lo que son las costumbres, la cultura popular, se ha visto reflejada en el arte, en obras fundamentales dentro del arte mexicano, como el Tata Jesucristo, por ejemplo, de Francisco Goitía, que es un excelente cuadro de este periodo de la Escuela Mexicana de Pintura, pero también hay obras anteriores en artistas michoacanes como Jara, que también hace obras en las que se refleja todo lo que es esta costumbre de carnaval de los toritos de petate. El arte ha tomado mucho de lo que es la cultura popular. En alguna ocasión, platicando con un investigador, Alberto Argüello,
comentábamos en qué momento podemos hablar de un arte mexicano. Porque bueno, está un periodo prehispánico que tuvo un cambio radical con la conquista, está todo un periodo colonial, está el establecimiento de la Academia de San Carlos, en las que se establece una educación de carácter academicista, marcado por escuela francesa, española, italiana. ¿En qué momento los artistas voltean a ver en México en el que están viviendo? ¿En qué momento los artistas se plantean la representación de la realidad en la que viven, ¿no? Creo yo que el siglo XIX es definitorio en este sentido de el encuentro con lo mexicano dentro del arte. Ahí podemos encontrar artistas mexicanos ya que participan dentro del concierto artístico nacional, como Ocaranza, Félix Parra, Jara, que ya están realizando una obra un poco con un carácter romántico todavía en el caso de Ocaranza, pero que ya empieza a haber cambios, y se dan los cambios dentro del arte mexicano a partir de las creaciones de José María Velasco en el paisaje, en el que ya él plasma, ya no la imagen o la luz que le fue enseñada en la academia, sino ya plasma la realidad del paisaje mexicano, en toda su amplitud, en toda su grandeza. Hay también artistas de carácter popular que ya fuera de la academia están haciendo una obra muy importante, como son Hermenegildo Bustos en Guanajuato, que ya retratan al mexicano común y corriente, el mexicano del pueblo. Y también podemos decir que José María Velasco, José Guadalupe Posada, son tres de los artistas que ya en ellos se ve ya lo mexicano, y que todas las costumbres están manifestadas a través de y en su obra, ¿no? Una gran muestra del sincretismo que se dio a nivel cultural en el estado de Michoacán es la pirecua, expresión musical cuyos orígenes se remontan al siglo XVI y cuya belleza ha cautivado a nacionales y extranjeros por igual, siendo declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010. Mexicano, y que todas las costumbres están manifestadas a través de y en su obra, ¿no? Pudiéramos hablar igual en términos de Michoacán, de que hay algún punto o algún periodo en el que ya podamos decir que hay un arte michoacano como tal, con esa identidad, o le parece que no se... Estos artistas que participaron en la academia, Ocaranza, Félix Parra, Jara, creo que son los artistas que sientan las bases ya para un arte michoacano, podríamos decirlo, aunque todavía no, digamos, se puede hablar como de una escuela o de una corriente, ¿no? Hay un periodo que al menos yo lo tengo muy claro, entre la revolución, lo que es el establecimiento de la Academia de San Carlos hasta, digamos, yo creo que hasta cuando el maestro Alfredo Salce llega a Morelia, ya de regreso de la Academia de San Carlos. Es ahí, creo que hay bastantes huecos, al menos para mí, no sé, probablemente esté yo falto de información, de qué es lo que pasó con el arte en Michoacán en estos periodos, ¿no? Aquí hay una excelente obra de Rubéndas que pertenece a estos artistas viajeros que recorrieron México, que fueron Daniel Tomás Eger con Claudio Linat y Leyendas, que lo que venían era retratar y ver qué es lo que se podían llevar para sus países, ¿no? No era tanto un interés de carácter artístico, pues sí lo fue en su momento, porque sí se realizaron obras muy importantes por parte de Daniel Tomás Eger, en lo que son los trajes regionales, por ejemplo. Pero no hay información clara y precisa sobre lo que es el arte en Michoacán. Yo siempre he dicho que el maestro Salce, Alfredo Salce, fue el introductor de la modernidad dentro del arte en Michoacán. Antes no había, fuera de lo que eran las clases de arte
en San Nicolás no había una escuela, no había una academia como la que vino a establecer el maestro Alfredo Sánchez aquí en Michoacán, ¿no? Doctor, no sé si... Bueno, como serrano vengo en plan ranchero y pueblerino. Y precisamente en cuanto al arte, pues desde la época colonial y se manifiesta ya en el siglo XIX, son los retablos, los exvotos. Yo creo que son las primeras manifestaciones así como de cultura popular, vamos. Y justo la intervención francesa, pues da pie a no solo las manifestaciones de Aranza, Manuel Poco Aranza, que es justo en esa época que manifiesta su obra, y el sentido del humor en Adiós Mamá Carlota, con Vicente Riva Palacio, ¿sí? Y el nacionalismo, por primera vez yo creo que se finca. Y en el arte se refleja. Y en términos michoacanos. Y la chavería, que vuelvo a insistir en, hay que verlo no como el espectáculo de ahora, sino como una actividad, un ejercicio. Como eso. Pues no sé si quiera comentar algo, alguno de los tres en este sentido. Muy bueno, esta es la cuestión de asumirse como michoacano, que no es tan fácil, porque es un estado donde mucha extranjería viene. Es un estado que recibe a mucha gente se va, mucha gente de Michoacán viaja, no sé si sea un destino manifiesto de la gente de Michoacán de tener que viajar, de ser migrantes, pero hay mucha migración también hacia Michoacán. Entonces, el hecho de sentirse michoacano o Michoacán no es algo tan sencillo ni es algo tan frecuente. Yo pienso que lo que Enrique comenta en torno al maestro Sarce es muy importante, porque fue el primero que estuvo dando una especie de cátedra de cómo podría ser lo michoacano, cómo podría expresarse en la pintura lo michoacano. Y Mapeco le hizo segundas, porque recuerdo una conferencia que dio Mapeco en el Museo Michoacano en los años 60, que por cierto estaba allí el maestro Sarce, donde decía que la escuela michoacana de pintura tendría que seguir los trazos que hacía Sarce. Sarce hacía unos trazos muy gruesos y decía Mapeco, ahí es donde podemos nosotros identificarnos como pintores michoacanos y dar una respuesta a lo que se está haciendo en todo el país. Porque en otras partes del país se podía definir mucho, por ejemplo, en Oaxaca había ya en el siglo XVIII pintores que los veían en cualquier parte y decían eso es de Oaxaca o de Guanajuato también, pero de Michoacán no. Había muy buenos pintores en Michoacán, pero eran pintores de la ciudad, no eran pintores pintorescos, no eran pintores que salieran al campo, que reflejaran lo que era Michoacán en ese momento, hace 200 años. Pero será hasta que llega el maestro Sarce y empieza a dar una directriz en ese proceso, cómo hacer pintura michoacana, que podría considerarse como tal en otras partes del país o del mundo. El problema del artista o de los artistas en general es cómo transitar en el extranjero como representantes de una forma natural de un país, de un estado, de una ciudad, etc. Entonces ese es el problema en el trabajo de los pintores, pero es el mismo problema que tienen quienes escriben o quienes bailan o quienes actúan. La música, bueno, la música va por delante de todo esto. Como decía el maestro Álvaro, en el campo florece la música de muchas maneras. En el mundo purépecha, la niñez comienza a trabajar la música a edad muy temprana. A los 8 o 10 años ya saben leer música, de tal manera que a los 15 años ya están componiendo, están escribiendo música. Y entonces no es muy difícil para ellos interpretar cualquier cosa. Pero sí, en muchas partes del país escuchan música michoacana y dicen, Michoacán, no hay de otra, ¿no? Entonces la música tiene una prioridad en ese aspecto.
Pues creo que finalmente lo que sucede es que hay diferentes etapas en la vida política, social del Estado y quizá en cada etapa haya diferentes expresiones que nos hablen de lo que está sucediendo también en términos sociales, ¿no? Creo que no es tanto que podamos hablar de la cultura michoacana, sino que son muchas las expresiones, los tiempos también que cambian mucho y pues no sé si... Bueno, el maestro José Luis menciona un elemento que tiene que ver con Michoacán y con el centro occidente de México, que es la migración. Y en esto de la migración, los michoacanos tienen que ver desde finales del siglo XVIII, cuando se les enlista para poblar California. Esa relación de Michoacán con California es muy antigua, muy vieja. Ya en la vida independiente, incluso, bueno, hay la expulsión de los españoles en Michoacán, que implica migración forzada, y también de los vagos y delincuentes menores que mandan a California. En California están los presidios, que es precisamente a donde mandan estas gentes, y de ahí el término presidiario. Sí. Buscan delincuentes menores para que no vayan a malear a la población indígena californiana. En la actualidad, pues más o menos la mitad de michoacanos aquí están, otro tanto allí en la frontera. Entonces, la migración no implica solo dólares, sino también cuestiones culturales, ¿sí? Nos fijamos en qué traen, pero no nos hemos fijado en qué llevan los migrantes. El Teatro Ocampo es posiblemente uno de los edificios culturales más importantes y antiguos de la capital michoacana, construido a finales del siglo XIX por el arquitecto Luis Apari y remodelado posteriormente. El Teatro Ocampo vivió un periodo de gran importancia durante la primera mitad del siglo XX, siendo considerado el teatro formal en la capital hasta el surgimiento de otros recintos teatrales en la década de 1960 en Michoacán. Pero no nos hemos fijado en qué llevan los migrantes. Definitivamente. Sí, la parte migratoria creo que sí es un tema fuerte en la identidad michoacana, también por lo que traen, pero por esta mezcla que se da también. Las mismas fiestas pueblerinas, es decir, los hijos ausentes están ahí presentes. Así es. No sé, maestro Enrique, si quieren comenzar algo. Bueno, en este aspecto de la migración yo creo que sí es muy importante la participación de los michoacanos en todos los Estados Unidos. En los 80s se da un movimiento conocido como neomexicanismo. El neomexicanismo rescata, un nombre lo dice, muchas de las costumbres, tradiciones y la cultura en general de México, y precisamente es en el área de Los Ángeles en donde surgen grupos artísticos que se manifiestan ya fuera de lo que son las tendencias contemporáneas del arte, las tendencias que predominan en ese momento del arte, y hay una participación del no mexicano directamente. Y entonces es tan fuerte esta presencia del arte chicano, digamos, en los Estados Unidos, que impacta a los artistas mexicanos que en ese momento se adhieren a lo que sería el neomexicanismo, en lo que ya hay símbolos populares, figuras icónicas dentro de la cultura mexicana, como el Santo, la Virgen de Guadalupe, cantantes, Pedro Infante, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, todos estos artistas que forman parte de la cultura y que los artistas de la plástica los rescatan y los plasman dentro de su obra, ¿no? Hay tres palabras michoacanas, muy michoacanas, que tienen que ver en Estados Unidos: surumato, tacuche y chungaro. Quiero ahondar un poco en... Bueno, surumato son los trabajadores que sirven de ejemplo
lástima que degeneró peyorativamente. Pero un historiador, vamos a llamarle chicano, justo enaltece que gracias a los surumatos, muchos académicos pueden ir a Estados Unidos a dar conferencias. De veras, sí, ganaron una fama de esforzados trabajadores. Surumato y Churincio, los dos lugares. Y lo de chúntaros es los trabajadores que traen el chunde. ¿Sí? Y en la Ciénega de Chapala, precisamente surge esa palabra peyorativa también, aplicado a los trabajadores que iban sobre todo de la zona purépecha, a la Ciénega de Chapala, a las cosechas. Y por eso el chunde y el chúntaro. ¿Sí? Y lo de tacuche no necesito explicar. Tacuche es una palabra purépecha, que es ropa, remiendo, etc. Sí, es muy conocida, ¿verdad? No, sí. No digo como lo dice Luis Valdés, por respeto al televidente. Muy bien. Sí. Pues no sé si quieran comentar algo para finalizar este encuentro. En general lo que queríamos era hacer pues un recorrido, también una reflexión en torno a lo que es la cultura, que son las artes en estos primeros 200 años de Michoacán como Estado de la Federación. Pero bueno, también surgen otros temas y podemos ir viendo que no es lineal y que pues hay muchos elementos que hacen la identidad michoacana, ¿no? Bueno, yo mencioné a la doctora Araceli Nelly García, al doctor Jaime Hernández, que son estudiosos de la época temprana, del Estado de Michoacán, y pues yo vine también a hacer comercial. Adelante. Dos publicaciones. La Michoacán Historia Breve, Gerardo Sánchez, en esta edición del Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, y Michoacán hacia la medianía del siglo XIX, Fuentes para el Común, precisamente porque es la parte menos estudiada de Michoacán, la primera mitad. Entonces es una invitación para que pues, se lea, porque hay que leer. Perfecto. Creo que es una invitación muy, muy buena. Aplica para todas y todos. Es importante conocer la historia, lo que nos ha hecho y lo que somos. Tengo que redundar el comercial. Esta es una coedición de More Vallado. Bien. Siempre hay que tener presente al generoso don Urso Silva y la Casa de la Cultura del Valle de San. Perfecto. Otro tema, el de las personas que se dedican a hacer libros, ¿no? En el Estado. Que también de eso nos puede hablar mucho el maestro. Sí, no agraviando. La cantidad de libros que hablan sobre Michoacán, sobre la historia y sobre muchos otros aspectos es enorme. Enorme e inclasificado. Nadie ha clasificado todo esto. La Universidad Michoacana ha producido grandes cantidades de libros, no solamente en nuestros siglos, sino en siglos anteriores. El Colegio de Michoacán vino a darle también confianza a esto. Urso Silva fue uno de los grandes editores e impresores de Michoacán, el más importante, el más generoso y el que tuvo más acierto en acaparar todos los temas que tenían que ver con qué hacer de Michoacán, no solamente los históricos, sino en general los culturales, pero también otras instituciones, el Instituto Michoacán de Cultura, luego la Secretaría de Cultura, produjeron grandes cantidades de libros, pero nadie tiene clasificaciones. Si le pedimos a alguna institución que nos dé su catálogo, no lo tiene. Si la Universidad Michoacana, que es la que debería hacerlo, no lo ha hecho, es porque cubre desde el siglo XIX hasta nuestros días. Y entonces eso va a ser muy difícil, porque todas las dependencias de la universidad producen libros y no se cuantifican de muchas maneras. Hay aquí un tema de nada más que quiero abordar, que es cuestión lingüística nada más en cuanto a la cultura. Hay un error muy grande de que se considera al arte como la cultura. Y eso es una torpeza muy grande porque se reduce la cultura al mínimo. La cultura es el todo y el arte es una parte nada más de la cultura. Es como si dijéramos que la cultura es una camisa, pues el arte sería un botón. No podría ser un bolsillo porque esa sería la economía. Supongo yo
y no podría ser el cuello. A lo mejor sí, el cuello sí, porque como es de adorno, ahí podrían estar las artes de una manera. Pero las artes no son la cultura. La cultura es algo mucho más amplio. Mientras no se entienda eso, se va a estudiar nada más el arte, y entonces todos los procesos culturales quedan fuera y no los podemos atender. Se supone que el hecho cultural atiende el todo. Si tenemos en Michoacán uno de los problemas más graves de inseguridad, de cuestiones poco amigables para la sociedad, es porque no se han estudiado cabalmente a partir de los procesos culturales. El hecho de que haya narcotráfico, de que haya mucha violencia, de que los políticos se roben todo, es un proceso que tiene que ser estudiado con el enfoque de la cultura. O sea, ahí la Secretaría de Seguridad o las fiscalías no pueden hacer gran cosa, ni siquiera pueden cumplir con su trabajo. Entonces, es el trabajo de todo un gobierno, y en todo un gobierno quien debe estar en la primacía de todo es la cultura, creo yo. Sí, muy bien. Uno de los festivales de cine más reconocidos a nivel nacional e internacional es sin duda el Festival de Cine de Morelia, que es realizado en la capital michoacana desde el año 2002. Dicho evento ha contado año con año con la presencia de grandes estrellas y directores de cine de todo el mundo, igualmente abriendo espacio para que realizadores michoacanos presenten algo del cine que se realiza en estas tierras. Yo soy Rafael Flores y continuamos con Michoacán 200 años, origen y futuro. Sí, muy bien. Pues, maestro, no sé si... Bueno, regreso a las cuestiones del arte que se están representando aquí en esta gran exposición muy importante. Creo que es una exposición muy ambiciosa, en la que se muestran muchas etapas del arte en México. El movimiento muralista mexicano fue uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo XX a nivel internacional. Grandes artistas, como ya sabemos, Orozco, Rivera, Siqueiros y muchos otros, porque no son nada más tres grandes, sino son muchos artistas más. La Escuela Mexicana de Pintura, el movimiento muralista mexicano definieron el arte en México. Hubo un momento en que se establece ya como una única ruta, como decía Siqueiros, y aparecen otros movimientos, aunque convivían movimientos muy importantes como el de los contemporáneos, ¿no? Que abrió puertas, además de las que se establecieron en el movimiento muralista, en la Escuela Mexicana de Pintura. Pero a partir de los 50 se empieza a darse un cambio dentro del arte mexicano, con artistas jóvenes que quieren expresarse de una manera diferente a la única ruta que estuvo marcada por Siqueiros. Aparece el movimiento de ruptura, que son artistas que plantean ya una visión diferente dentro del arte, y que aquí mismo hay una sala en la que se muestran algunas de las obras de estos artistas que participaron. No fue un grupo con un manifiesto que diera explicación a sus propósitos, sino que fueron muchos artistas jóvenes. Bueno, es muy amplio, ¿no? En toda la serie de situaciones con las que ha pasado el arte mexicano, el arte contemporáneo. Creo que actualmente en Michoacán se da, digamos, la presencia de estas tendencias dentro del arte. Mi generación, la generación que nacimos en los años 50, creo que de alguna manera nos impactaron estos artistas del movimiento de ruptura, y podemos encontrar en varios de los artistas que trabajamos aquí en el estado, podemos encontrar ciertas influencias de algún otro artista, desde Vicente Rojo, Febieres, Francisco Toledo, por ejemplo. Y a partir de esta presencia, digamos, de
nuevas manifestaciones dentro del arte, además de las que se habían generado con el maestro Salce. Creo que se ha ido ampliando el panorama artístico de Michoacán. Actualmente hay jóvenes artistas trabajando en tendencias contemporáneas del arte muy, muy importantes, ya directamente relacionadas con las tendencias internacionales del arte, ¿no? Creo que vale la pena hacer difusión de estos jóvenes artistas que están generando nuevos lenguajes, nuevas perspectivas dentro del arte michoacán. Es muy importante. Además de lo que ya hablaba anteriormente, de esta necesidad urgente de hacer la historia del arte en Michoacán. Es muy importante. Muy bien. Sí, pues yo creo que es importante hacer esta diferencia entre cultura y arte. Es algo común que haya esta confusión. En general no es algo específico de algún sector. Tiende a usarse como si fuera un sinónimo incluso. Y pues bueno, desde acá de la Secretaría de Cultura sabemos que pues hay una diferencia importante, que si bien una complementa a la otra, son parte de, no significa que sea lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, hablando de lo que comentaba el maestro Enrique, de la necesidad de hacer pues un estudio ya específico en torno al arte michoacano, yo creo que sí hay mucho que podemos hacer y que nos puede ayudar también a hacer esta diferencia, ¿no?, entre ambos términos. No sé. Pues tomando lo que planteaba, es importante pensar en cómo se va a hacer ese vaciado de información de 2 siglos sobre lo que ha sido el quehacer cultural y artístico en Michoacán. Pienso que los medios han tenido mucho que ver en este aspecto y observan muchos aspectos. Muchas estaciones de radio que comenzaron a funcionar a fines del siglo XIX tomaron como algo importante el hecho de conservar esa pequeña historia que se iba contando todos los días, porque en la radio incidieron personajes de gran importancia en la vida cotidiana, en la vida histórica, vida del quehacer habitual de la ciudad. El Cariente seguía la radio con mucha pasión. De hecho, la radio formó a muchas generaciones y muchas radioemisoras conservan ese tesoro, y que ahí está muchas veces de una manera que no se preserva bien y entonces se pierde. Pero, por ejemplo, pongo el caso del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que ya tiene una buena cantidad de años recogiendo esta información y que la debe tener ahí guardada. Y esa es información vital para saber cómo eran nuestras comunidades hace ya un buen rato, hace un buen tiempo. Y no solamente se hablaba de lo que ocurría hace 30, 40 años, sino que estaba ocurriendo mucho antes de eso. Y se platicó con gente que forjó a generaciones en el pensar y en el quehacer cotidiano. El Sistema Michoacano viajó mucho por el estado de Michoacán y recogió toda la información de la artesanía que se produce en el estado. Así es de que podríamos comparar lo que se estaba haciendo hace 30 años con lo que se produce actualmente, cómo se han superado algunas técnicas y muchas cosas de esto. La artesanía no es algo que está amorfo, que comenzó hace tantos años y ahí se quedó, sino que está desarrollándose constantemente, renovándose, buscando nuevas opciones y nuevas técnicas. Ahí están las artes plásticas, mi querido maestro, ¿verdad?, que nos dan una ilustración de cómo piensa la gente, de cómo piensa la vida misma. Entonces, no sé, son muchos los aspectos que están ahí guardados que vamos a tener que tomar en cuenta para hacer esa historia que nos ha hecho. Sí, creo que también los periódicos pueden ser otra fuente de información. Ahí encontramos pues la cultura impresa, ¿no?, desde el siglo XIX, entonces también ahí está otra pista que podemos... Sí, los medios son importantísimos. La prensa en Morelia, que la capital pues de 1830, del rastro moreliano, y otro que me llama mucho la atención, La Bocina, da una idea de... pero pues era prensa dirigida a los que sabían leer y escribir.
qué pasaba con los que no sabían leer y escribir. Bueno, más adelante, gracias a la imprenta, surgen las hojas volantes para los corridos. Es la crónica popular, la historia popular. Y ya los historiadores que van a las instituciones, a los historiadores en primer lugar nos preocupa el futuro, por eso estudiamos el pasado. Y pensar en qué hay que escribir, como recomendaba Antonio Latorre, Daniel Cosío Villegas y Luis González. Hay que escribir para la gente, no solo para el presidente, para el poder. Creo que es una buena e interesante reflexión. Pues en ese tiempo era poca la gente que sabía leer realmente, entonces entiendo que se hacían tertulias, que más bien era pues una lectura en voz alta, pero sí muy para ciertos sectores de la población nada más, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues sí, es uno más de los elementos que nos habla de la historia y de diferentes temas culturales y también artísticos del Estado. Entonces, les invitamos a que conozcan las hemerotecas también y que se den una vuelta por ahí. Ya a lo mejor las nuevas generaciones identifican los periódicos como temas arcaicos, pero son fuente de información y bueno, pues hay algo más allá de las redes sociales. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo que hayan sintonizado este programa, agradeciendo enormemente a todo el equipo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Es un festejo el que se está haciendo de estos 200 años de Michoacán. No es poca cosa. Hay que regresar a nuestras raíces, a las raíces de las instituciones que tenemos ahora y de la gente que hace este bello estado, aquí como en el extranjero, así como vimos, ¿no? Hay mucha gente también de Michoacán en otras partes del mundo. Entonces, pues gracias y les esperamos en los siguientes capítulos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó